la verdad. Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente para continuar con este estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18 y en la primera parte habíamos visto del 9 al 13, donde el título es Los habitantes de la tierra lamentan la destrucción de Babilonia. Y hoy vamos a dar inicio a la segunda parte del versículo 14 al 19. Entonces, vamos a leerlo primero que todo. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay! De la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Versículo 14. Entonces entremos en materia. Hoy hablamos, hay una cosa aquí muy enfática que habla de las naves, de los marineros, habla del mar y todo eso. Esto lo hace uno recordar lo que tiene que ver con los contenedores y todo el transporte que se mueve a través del mar. Cuántas cosas, mire que nosotros veíamos acerca de, en la parte pasada, en la parte 1 hablaba de las almas de los hombres. En esos contenedores, si se hace hoy en día, en ese tiempo, van a transportar mucha gente, el comercio de personas. Si ya se está viendo, en ese tiempo, según lo que estamos hablando, esos contenedores van a estar repletos de gente, comerciándolas, esclavos, trata de blancas, todas las cosas malas que se va a hacer con las personas, negociar con niños, todo eso. Entonces el versículo 14, entonces vamos a entrar así en materia rápidamente. Este versículo nos habla de que Babilonia nunca más volvería a ver las cosas citadas en los dos versículos anteriores. Recordemos los dos versículos anteriores, el 12 y el 13. No volvería a ver jamás mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, ninguna madera olorosa, ningún objeto de marfil, ningún objeto de madera preciosa, ni de cobre, ni hierro, ni mármol. No volvería a ver canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, y también almas de hombres. O sea que eso no volvería a verse jamás. Se acabaría todo el negociazo y todo lo que representaba financieramente. Entonces no volvería a verse las cosas citadas. Era el fin de una sociedad apartada de Dios y construida sobre el orgullo. Obviamente pues se sentían orgullosos de sus riquezas, el lujo, el desenfreno y la falta de respeto por la vida humana. Negociaban con las personas como cualquier objeto. Y la falta de respeto por la vida humana, que está bajo la justa condenación de Dios y cuyo Dios verdadero es Mamón. El Dios de ellos era el Dios Mamón. Vamos a ver algo sobre el Dios Mamón. En arameo se escribe Mamón, en griego Mamonás, y este Dios de ellos trata de la avaricia, avidez, ventaja, codicia, riquezas, abundancia deshonesta, amor al dinero, propiedades. Mejor dicho,
todo lo material y deslumbrante ante los ojos. Para fundamentar esto tenemos a Mateo 6:24. Vamos a leerlo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quiénes le servían ellos? A su Dios llamado Mamón, el Dios que da las riquezas, el Dios de la abundancia material, pero lo espiritual y lo que tenía que ver con Dios estaba en cero. Todo lo que había logrado o obtenido como resultado de su codicia, deseo vehemente de poseer muchas cosas o una cosa material, especialmente riquezas o bienes, avaricia, ambición. De eso trata la codicia, de esos deseos, de poseer, de lo material. Lo perdió para siempre. Todo esto que codició y tuvo Babilonia lo perdió para siempre. Desaparecieron. Nunca más lo recuperará, porque precisamente era el fin. Ya era el juicio. Nosotros mismos lo vimos iniciando este capítulo 18, Babilonia destruida. En la TLA dice: ya no tienes las riquezas que tanto te gustaban, has perdido para siempre todos tus lujos y joyas. Una versión que es muy clara. Ya no tienes, ya no será más. Esto nos recuerda a Salomón en Eclesiastés 2, del 1 al 11. También nos habla en Números 11, versículos 4 y 34, Salmo 78, 18, Salmo 106, 14, Primera de Corintios 10, 6, Santiago 4, 2, Primera de Juan 2, del 16 al 17, Lucas 12, 20, Lucas 16, 25. Vamos a leer Eclesiastés 2, un pedazo que son 11 versículos, del 1 al 11, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? El versículo 3 para que resumamos. Propuse en mi corazón, todo lo que se propuso en su corazón. Y después el versículo 11 que dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Lo mismo que esto. Vanidad de vanidades, el provecho final de esto no lo llevó a nada. Entonces ahí quedan los versículos para que lo examinemos cada uno. El versículo 15, que dice: los mercaderes de estas costas que se han enriquecido a costa de ella que es Babilonia, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, de lejitos. Los comerciantes, al igual que los reyes del versículo 10, ya sabemos los del versículo 10, parándose de lejos por el temor de su tormento, que dice ahí en el versículo 10, se mantendrán alejados por miedo a ser castigados con ella. Eso ya lo vimos en la parte anterior. Por temor a que les toque algo de su desgracia, ellos también la dejan sola, entre lágrimas y lamentos. Mejor dicho, ahí donde ellos dicen, se hacen los locos, se voltean y salen pitados de ahí para que no les pase lo mismo. Babilonia quedó abandonada, sin ayuda en su agonía. Ni los reyes, ni los mercaderes, ni nadie sintió afecto por ella, pues lo que los unía era el interés, el lujo y los negocios que producía. O sea que estaban en Babilonia, ¿por qué? Por interés, por lo que les producía. Mejor dicho, al ellos dejarla, ¿qué dijeron? Ya no nos sirve para nada. Apocalipsis 18, versículos 10, 15 y 17, que son los que estamos tratando ahora. Entonces eso en cuanto al versículo 15. El versículo 16, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Fíjalo bien lo que yo puse aquí. Solo les queda lamentarse y recordar lo que era Babilonia la Grande,
la madre de las rameras. Solo les queda que lamentarse. Solo les queda que, lo dice el versículo, ay, ay, qué dolor. Nos quedamos sin con quién negociar. Se nos acabó el negocio. La madre de las rameras ya no quedó sirviendo para nada. Esto es como cuando se comenta, ay, qué tal, y quien la veía, toda picada a mucha cosa y en lo que quedó. Quien la veía, ¿no? Tan orgullosa, sacando pecho, todo el pinche, todo el lujo, todo esto y todo aquello, y después desolada, hecho polvo todo. Proverbios 16:18. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Vamos a leer. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes, entonces, ¿cómo era? Soberbia. ¿Qué vino? Quebrantamiento. ¿Cómo era? Altiva de espíritu. ¿Y qué vino? La caída, la destrucción total. Entonces, para que nos demos cuenta que un versículo claro como estos. Solo les queda decir, tantos años acumulando riquezas con afán, trabajo y engaño para ser destruidos en un momento. Tan bien que nos iba, y de un momento a otro no estamos en nada. En la TLA dice, ay, qué terrible, pobrecita de ti, gran ciudad poderosa, te veías con ropas de lino fino, con ropas de color púrpura y rojo, y te adornabas con oro, joyas y perlas. ¿Cómo era el mover? ¿Cómo eran las riquezas, el orgullo, la soberbia, la altivez que se movía? Todos los negocios productivos, eso no se veía sino un mover materialista y financiero. Apocalipsis 17:4 y Lucas 16 del 19 al 31, para que lo leamos. Versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Los mercaderes comentaron lo mismo que los reyes en cuanto a lo repentino y rápido del juicio y fin de tanta riqueza. Lo mismo que en el versículo 10, que se pararon de lejos. Esto está en la primera parte. Eso mismo en el versículo 17. ¿Qué hicieron ellos? Se pararon de lejos. A ver la destrucción. Isaías 47:9, Jeremías 51:8, Lamentaciones 4:6. Los reyes se habían parado de lejos. Los mercaderes también se mantuvieron alejados. Alejados del juicio. Alejados de que les fuera a tocar de lo mismo. No tenemos nada que ver. Si le fue mal a ella, hasta la vista. Se mantuvieron alejados, y ahora le tocó el momento a los marineros que trabajaban transportando estas mercaderías. A ellos les llegó el momento de lamentarse de lejitos. Ay, ay, de lejitos. Porque en una hora, todos ellos de lejos. Ahí lo dice claritamente. Se mantuvieron de lejos. Ahora le tocó a ellos de lejitos también. A ellos les llegó el momento de lamentarse de lejos. Pues ellos distribuían los grandes cargamentos por todo el mundo, y esos transportes que hacían era la fuente de su propio bienestar. Eso era barcos, buques con contenedores por todo el mundo, transportando, llevando, trayendo. Ya lo que puse aquí, creo que esto da a entender que eran toneladas de mercaderías y cantidades de contenedores movilizados por el mar a nivel mundial, de un país para otro. Eso, mejor dicho, el mover era una cosa exagerada. Eso era como decir los carros en el centro, la montonera y todo eso. Mucho movimiento, mucho tráfico. Todo el comercio se desenvolvía a través de las naves mercantes, por medio del tráfico marítimo, el cual era muy numeroso, y los intereses de los patronos de barcos y de las grandes compañías eran sumamente elevados. Todo esto se vino abajo en su totalidad. Los intereses, como se mueven los precios por decir algo, en el norte o en las joyerías,
o todo con un alto interés, o sea que vale tanto y se lo venden a otro precio, mejor dicho. Todo lo que pueda usted imaginarse en cuanto a lo material y los negocios. Versículo 18. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ahí lo dice, ¿qué ciudad era semejante? Los marineros también contemplaron la gran humareda de la ciudad en llamas. Vieron de lejos cómo se consumía por el fuego y que solo quedaban polvo y cenizas. A eso quedó reducida Babilonia. El juicio de la séptima copa de la ira se acordó de Babilonia y mire el pago. Solo les quedaba lamentarse gritando, nunca ha existido una ciudad tan poderosa como Babilonia. Eso dice la traducción al lenguaje actual de ese pedacito que estamos leyendo. ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Vuelvo y lo leo en la TLA. Nunca ha existido una ciudad tan poderosa como Babilonia. Recuerde que cuando hablamos de la ciudad es la sede, ¿no? Pero se trata de un gobierno mundial con una sede. Y la sede, sabemos que es el Imperio Romano revivido, sede en Roma, con la actitud de Babilonia. Como cuando se dice, nunca nadie la podrá igualar, la inigualable Babilonia. Pero asimismo como fue inigualable, en destrucción tampoco. Inigualable fue la destrucción, como nunca. Total, definitiva. Mejor dicho, de raíz. Para ellos el lamento es porque nunca más volverán a tener un cliente así. No les importaba como tal la destrucción, sino el lucro. Era el mayor cliente de sus productos y acabó el negocio de los navegantes. Mejor dicho, la incomparable, la única. Era con la única que hacíamos los supernegocios y se acabó el negocio. Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Echaron polvo sobre sus cabezas. ¿De qué trata esto? Esta es una demostración visible de lamentación, tristeza y desdicha entre los orientales. Este polvo es una tradición antigua, se maneja desde el Antiguo Testamento, donde echaban en acción de duelo, como cuando estaban de duelo, entonces una calamidad, un muerto, lo que fuera, le echaban polvo en la cabeza como demostrando su tristeza, su desdicha. Job 2.12, Ezequiel 27.30, Nehemías 9.1, Josué 7.6. Podríamos decir que este es el berrinche típico ante una desgracia. La pataleta que le quedó por hacer a ellos fue esta. Ante la desgracia, ante la destrucción, ante saber que quedaron en la ruina, que ya se acabaron los negocios, que estamos declarados en quiebra, todo eso que trae la destrucción de las riquezas. Estas expresiones de lamentación y dolor son las mismas intensas de los tres casos de los que hemos visto, ¿no? Reyes, mercaderes y marineros, aquí a lo último que estamos hablando. Los reyes pues ya lo vimos en el 10, los mercaderes por acá lo dice más acá, y aquí en el 18 también habla de los marineros que eran los que transportaban todo eso. Concluimos hasta aquí. Los reyes, los líderes políticos de todo el mundo, los mercaderes, los comerciantes de todo el mundo, los marineros, los transportadores marítimos del mundo. O sea que sería la destrucción o se acabaría ya la cuestión con los líderes políticos, no más comercio, no más transporte, se acabó. Todos se lamentarán, a todos en esta tierra, en ese tiempo de tribulación, solo les va a quedar lamentarse. Lamento, del griego penseo, habla de afligirse, triste, llorar, luto, llanto, dolor. Solo les queda eso.
sinónimos de lamento: gemido, quejido, queja, clamor. Como un dolor intenso, como cuando uno pierde a un ser querido, así estaban ellos. En la Real Academia Española, ¿qué dice de lamento? Queja con llanto y otras muestras de aflicción. Las muestras de ellos, ¿cuáles eran? Echarse polvo en la cabeza. Apocalipsis 18, versículos 9, 11, 15 y 19, que es el que estamos tratando. Todos verán su final. Versículo 9, versículo 18, Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. El final de la gran ramera de Babilonia, del sistema mundial que se está moviendo desde ahora, pero con mayor intensidad total en el tiempo de la tribulación, y específicamente este ya es tiempo de gran tribulación. Todos verán la prontitud con que se hizo. Prontitud, versículos 8, 10, 17 y 19. El 8 que dice: en un solo día. El 10, en una hora. El 17, en una hora. ¿Y cuál es el otro? El 19, en una hora. Ya vimos el significado de en una hora, que es pronto. Que yo hacía así, pronto. La destrucción fue repentina, pronto. Veamos la palabra desolada, del griego eremó. Habla de desperdiciar, consumir, desierto, solitario, asolar, vacía, devastado. Se acabó todo, se consumió todo, desértico, desolado, desperdicio, asolación, vacía. ¿Qué dice la RAE acerca de desolada? Que está arruinado, yermo, vacío, sin vida. Lo típico de un desierto. La TLA dice: y en un abrir y cerrar de ojos has quedado destruida. Acuérdese que ese abrir y cerrar de ojos has quedado destruida es cuando dice en una hora. Hemos dicho, para destruir todo un sistema de un mundo en una hora, tiene que ser así. De repente se acabó Babilonia, tanto la sede como el sistema mundial. La sede de donde gobernaba el anticristo a todo el mundo, y el sistema que había implantado sobre toda la tierra. Acuerde que hablamos de un dictador, un sistema comunista, un sistema donde lo que él dijera y punto. Habla, finalizando ya este pedazo o esta parte de Babilonia, habla del fin de la religión. Se acabó la religión, se acabó la política, se acabó el comercio. Esas tres cosas son las que regían el mundo. Esas tres cosas son las que están rigiendo, y en ese tiempo, con toda su fuerza, se va a unir la religión, la política y una sola moneda, una sola manera de administrar las finanzas. Todo eso llegó a su fin. Entonces, hasta aquí hemos finalizado hablando de la destrucción de Babilonia. Ya nos quedaría de este capítulo 18 solamente la parte donde dice: el cielo se regocija por la caída de Babilonia. Eso es lo último. Pero aquí ya hemos visto lo que tiene que ver con la destrucción total del sistema que movía al mundo en el tiempo de la tribulación. Sistema religioso, político y comercial. El fin de todo. Todo el fin de todas estas cosas, para que después viniera ¿qué? El reino milenial. Primero había que destruir todo sistema de este mundo, el último gobierno de los hombres, y en el caso del dictador como el anticristo, para que después viniera el reino milenial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces finalizamos esta parte. Aquí ya acabamos la segunda parte de los habitantes de la tierra lamenta la destrucción de Babilonia. Gracias por la atención, Dios les bendiga.